Hello, this is Jesse from the future sharing a brief message from our sponsor, Anchor by Spotify. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast, with everything you need all in one place. Let me explain. Anchor has tools that allows you to record and edit your podcast right from your computer or phone. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and more. It's everything you need all in one place. And best of all, Anchor is totally free. You don't even have to pay for stuff. That's the best part about things that are free. Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. And now, back to the show. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. May not be suitable for younger listeners. Listener discretion is advised. Hola, bienvenidos al Disconnected Podcast. Hoy en el programa tenemos unas leyendas mexicanas que encontramos interesantes. Siempre haces lo mismo. Historias que escuchamos mientras crecíamos y queremos compartirlas con todos ustedes. Tal vez ya hayan escuchado una de ellas y para los que son de otros países de Latinoamérica, si no conocen estas historias o leyendas, pues en un momento se las contaremos. Pero antes de comenzar, queremos mandar un saludo desde el estudio de The Disconnected Podcast en San Diego, California, a nuestros escuchantes de Colombia, Guatemala, Costa Rica, Perú, España, Portugal, República Dominicana, Canadá, Italia y, por supuesto, a nuestro México lindo y querido. Sí. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos cada semana. Los apreciamos mucho. Y si tienen historias o leyendas que son famosas en su país, mándenlos a nuestro correo electrónico de disconnectedpod@gmail.com y los leeremos en futuros episodios. Sí, porque también queremos representar no nada más a México, pero a todos los otros países latinoamericanos que existen y que también tienen sus propias culturas, leyendas. Sí, me imagino que igual como nosotros los mexicanos que tenemos unas leyendas espeluznantes, macabronas, ustedes también en su país tienen sus historias de terror. Sí. Y nos encantaría escuchar más de ustedes. Entonces escríbanos, no tiene que ser un ensayo de 20 hojas. No, o a lo mejor nada más un tema que quieren que busquen esta leyenda y ya nosotros nosotros lo investigamos y los podemos decir, gracias a esta persona de tal país por darnos esta información. Así, entonces, y si quieres que no digamos tu nombre, puede ser ahí mismo en el mensaje. Sí, que sea anónimo. Anónimo, claro que sí. Y no compartimos eso. Sí, si quieren compartirlas ya saben dónde. Las historias de fantasmas nos han entretenido y atemorizado desde niños. Sí, especialmente nosotros dos. Sí, ya sea la historia de la Llorona, la famosa Llorona en México, o el chupacabras, no importa la leyenda ni cómo se cuente. El coco, el boogeyman. El cucuy. No importa qué leyenda ni cómo se cuente, cuando se cuentan sobre la fogata o en una noche lluviosa, eso es lo que la hace muy espeluznante y que tenga un poquito de sabor así como a horror, a terror, ¿no? Y más cuando tienes 6 años
y te están contando esas cosas. Sí. Seguramente en este momento se les vino a la mente algún recuerdo cuando eran niños, cuando sus abuelos les contaban esas leyendas terroríficas. No se puede negar que las historias sobre la muerte nos cautivan a todos, aunque nos den miedo. Sí, es como lo desconocido da miedo, pero a la misma vez da curiosidad. Ándale, ese es como el morbo que sentimos los seres humanos, que es algo como natural, ¿no? Un instinto. Escuchas un ruido en tu casa y en vez de salir corriendo dices como que ¡ah! Tengo que ir a investigar qué es eso. ¿Qué fue eso? Y así es como tú eres el primero en morir en una película de terror. Yo siempre sería como que, ¿qué es ese gruñido? No sé. Voy hacia él. Voy a ir a investigar. No, yo no. Yo voy por mis llaves de mi carro y me voy de mi casa. Yo sí voy a sobrevivir. Sí, exacto. Uno de los ejemplos más perdurables de estas historias es el de la Pascualita, que es el que voy a contar en unos momentos. ¿Tú sabes, has escuchado de esa leyenda mexicana? Nada más escuché de ella cuando me dijiste que ibas a hablar de ese tema, pero no quise buscar nada para estar sorprendida de lo que me ibas a contar. Pues mira, pues cuenta la leyenda que la hija de Pascuala, una señora, murió por una mordedura de alacrán y fue momificado el cuerpo. Luego lo exhibió en el aparador de su tienda para que su hija pudiera ser, en la muerte, la novia que nunca llegó a ser en vida. Okay. ¿Será realmente el cadáver embalsamado de una novia sonrojada? ¿O es solo un maniquí creado con una increíble atención al detalle? Pues como hemos visto antes en la historia de Elmer McCurdy. Sí. Correcto. Es muy posible que la persona que fue ¿qué fue puesta en qué? En arsénico. Arsénico, ajá. Y así se quedó, como intacto, y duró creo que 60 y tantos años. Sí. Y estaba en perfecto estado. Sí. Entonces es muy posible que también fue real el cuerpo de su hija. Sí, entonces vamos a empezar con esa leyenda mexicana que dice así. En marzo de 1930, la boutique de vestidos de novia de la señora Pascuala Esparza en Chihuahua, México, exhibió su nuevo maniquí. Esparza no pudo haber sabido que esta acción crearía un debate que duraría más de 90 años. Pero así fue. Hasta el día de hoy existen personas que no están de acuerdo con tener este maniquí en exhibición. Que no creen que es un maniquí, que creen que es un cuerpo y no les gusta tenerlo. Un cadáver, correcto. Un cadáver, sí. Este misterioso maniquí era sorprendentemente realista, con mejillas sonrojadas, cabello suelto, natural, ojos claros y manos extremadamente realistas. Inquietaba a los transeúntes, a los que iban pasando, o sea, se veía muy, muy real. Imagínate. Sí, pues normalmente cuando ves un maniquí se nota que es de plástico. Sí, o como que brilla así como que medio raro y se ve luego sí, como luego que... falso se ve. Ajá, pero no, este era un maniquí muy realístico, distinto y único. Sí. Ciertamente no ayudó que el maniquí tuviera un parecido muy, muy, muy sorprendente con la hija recién fallecida de la señora Pascuala Esparza. Sí. Algo de lo que los lugareños, los locales se dieron cuenta de inmediato. Verás, no mucho antes de que apareciera este maniquí, la hija de Esparza murió el día de su boda. Según la leyenda. Según la leyenda. Sí. Tú sabes, es para ponerle más acá. Sí, que más dramático. Muerte. Sí. Y la apariencia de un maniquí nuevo y extremadamente realista puede no causar demasiada preocupación, pero que este maniquí tenga un parecido sorprendente con la hija muerta del dueño de la tienda. Es como que se veo como un poco obsesivo, como... Sí, es como que se pone un poco espeluznante la cosa, ¿no crees? Sí, como un poco como, no sé qué está pasando aquí y ya no quiero venir a tu tienda. Ajá, entonces es muy raro, es muy muy raro. Tal vez la señora no pudo aceptar que había fallecido su hija. Debido a esto, los lugareños comenzaron a especular que este maniquí era en realidad el cadáver embalsamado de la hija de Esparza. ¿Y quién puede culparlos? ¿No? Pues no, sí, no sí se veía muy real. Yo digo que a lo mejor dices que era un pueblito chiquito, ¿no? En Chihuahua. Sí, entonces
en lugares chiquitos, en comunidades chiquitas, los rumores y Corren muy rápido. corren muy rápido. Sí. Y desde entonces la especulación ha crecido y el debate se ha desatado. Este maniquí, apodado la Pascualita, ¿será realmente el cadáver de la hija de Pascual Esparza? Nunca lo sabremos. No. A lo largo de las décadas, muchas personas han intervenido con sus opiniones sobre la Pascualita, donde expertos como directores de funerarias o funerarios, etcétera, hasta aficionados, hay argumentos convincentes para ambos lados del debate. Entonces es muy popular este tema, entonces. Sí, es una de las leyendas más famosas de México. Los expertos coinciden en que la Pascualita no es un cadáver. Para que un cadáver permanezca en una condición tan pristina, o sea, tan muy buena condición, el ambiente debe ser perfecto. Sí, porque entonces si hace mucho calor, mucho frío, Exacto. el cuerpo va a reaccionar. Sí. Bueno, el cadáver va a reaccionar porque ya no hay como regular todo eso, Ajá, como alguien está no vivo. es natural. Ajá. El embalsamiento debe ser impecable y se debe realizar un trabajo constante. O sea, como mantenimiento del cuerpo, así, correcto. Algo que no es posible en el escaparate de una tienda de novias de un pueblo pequeño. Sí, es ¿No un poco crees? raro, ¿no? Como que ocupas a lo mejor tener mucho dinero para poder... Poder mantener en esa condición el cuerpo. Ajá. Y Sí, que para es una que- señora de un pueblito Ajá. que nadie la conocía, entonces ¿cómo, Del año cómo de lo los hizo? 30, exacto. O sea, no, es muy raro. Incluso si todo esto pudiera lograrse, es poco probable que durante 80 años el cadáver se vea como la Pascualita. Comparemos el cadáver con el de Lenin, el italiano, un dictador italiano, por ejemplo, Oh, sí. embalsamado en 1924. Lenin no parece que esté en tan buena condición como la Pascualita. Y el Lenin, pues era un dictador pues, con dinero, con recursos muy, muy, muy buenos. Sí, para mantener su Sí, cuerpo. correcto. Pues ahora sí que lo embalsamaron, pero no se veía como la Pascualita. Entonces es como que... Se veía más como desgastado. Como un cadáver, un muertito. O sea, es muy notable que era un muertito, pues. Ujú. Y el de la Pascualita, ¿no? Entonces... Se veía muy como si Sí. estuviera viva todavía. Sí, o sea, es improbable que la Pascualita, un maniquí que estuvo parado en un aparador durante más de 80 años, pueda estar en mejores condiciones que el cadáver del dictador Lenin. Sí. Entonces, Sí está medio raro o sea, todo esa eso. es una como que una razón, pues. Aún con esta información, la gente sigue creyendo que la Pascualita es un cadáver embalsamado. Y no es una sorpresa. Sus manos son increíblemente realistas y debido a esto, incluso algunos expertos no están 100% seguros de que no sea un cadáver. Parecen haberse decolorado con el tiempo y las cutículas se han secado y retirado de los lechos de las uñas como lo harían las manos de un cadáver. Okay. Pues sí, porque ya no está creciendo nada ahí, entonces ya no Ajá. se le hacen. Entonces, ¿es un cadáver? Sí, está medio... Está medio raro, ¿no? Está medio Entonces, raro todo eso. ahí es donde se pone muy buena esta leyenda, ¿no? De que entre la duda, como que Sí, de no es que- posible que puede mantener un Ajá. cuerpo así. Pero ¿por qué las manos se están viendo desgastadas y las cutículas y todo eso se ve raro? Entonces, Porque le hacen procedimientos como si fuera un cadáver. o tal vez no es un muñeco, pero tiene al espíritu de la muchacha. Es lo que yo estaba pensando. Que a lo mejor la mamá hizo algo para... Ajá. Tú sabes que en esos tiempos, esto fue en 1930 creo, en esos tiempos como que la brujería acá, tú sabes, todas Sí, o esas sea, cosas. que se escuchaba más de eso porque la gente tenía más creencias espirituales. Espirituales, Ujú. ajá, correcto. Y pues independientemente de lo que quieran decidir creer, no se puede negar que la historia de la Pascualita es muy intrigante. Sí, Te deja pensando. sí. Y ya sea que se trate del cadáver de la hija de Pascual Esparza o de un maniquí increíblemente detallado. Su fama ha catapultado a la humilde boutique de vestidos de novia de Esparza al Salón de la Fama embrujado. Entonces mucha gente va... ¿Todavía está ahí? Sí, todavía está. Ay. Sí. Entonces, la Ay. próxima vez que estén de visita en Chihuahua, pues no te cuesta nada pasar por la tienda de novias de Esparza y pues echa un vistazo a ti mismo si A ver, no por nos la crees. ventana ahí nos avisan cómo Ahí, les va. Sí, ahí está en la ventana. De hecho, es como que la exhibición principal se ¿En ve serio? por la vitrina. Ahí está ese maniquí. Sí.
Sí. Y le ponen novio los vestidos, ¿no? Ajá, sí, está vestida de novia. Ajá. Sí, ella está todavía y continúa arrasando y cautivando a turistas y lugareños por igual. O si nos estás escuchando desde Chihuahua, cuéntanos cómo es esta experiencia. ¿Qué sientes cuando la miras a los ojos, cuando te le acercas? Y chécale sus uñas. Chéquenle sus uñas, sus cutículas. Ajá. Y pues díganos cómo está, porque pues es muy interesante, ¿no? Sí. Oye, y México es un país con una cultura, o sea, muy, muy, muy buena, muy riquísima. Sí. Llena de leyendas asombrosas en cada región que visites, y la Ciudad de México no es la excepción. Según las creencias de por ahí. De por ahí, el Hospital Juárez albergaría uno de los fantasmas más conocidos. ¿Sabes cuál? ¿La Llorona? No, Ah. se llama La Planchada. Eso sí no la conozco. Es una enfermera que ayuda a los enfermos a curarse. Siempre en los hospitales, porque hay mucha muerte, Ujú. y se escucha mucho de De- fantasmas o de alguien que sigue ahí. Como que ha de haber muchas almas en pena ahí, ¿no? Sí. Porque tal vez no sabes por lo que estaba pasando la persona que está enferma. O sea, sus sentimientos, pues, como que esa Mucha energía, culpa o resentimiento. arrepentimiento, resentimiento, dolor, angustia, muchas Como o sea, muchas energías así es- negativas en, ajá, en esos lugares. negativas y de dolor. Entonces toda esa energía se Ajá. ha de que pues de juntarse ahí todo en los pasillos. Por eso a mí no me gusta ir a los hospitales, porque entras y luego se siente Sientes como... la vibra, cómo cambia la vibra, ¿no? Huele demasiado limpio, Sí. como artificial, Ujú. y luego se siente la vibra... No sé, no me gustan a mí los No, hospitales. y si nos estás escuchando y eres una enfermera, un doctor, un estudiante que están practicando en un hospital o en una clínica, donde sea que nos escuchen, igual, platícanos sus historias, sus experiencias, que han visto, que han sentido, han sido Bueno. testigos de algo. Pero conociendo a gente que ha estudiado la ciencia, luego es muy cínica. O Ujú. sea, yo me junto con esa... No me junto con esa gente, pero los entiendo porque Ajá. vengo yo también de estudiar ciencia. Entonces yo también luego soy muy cínica con esas cosas de que, nada más fue el aire. O pues tú mismo te sugestionas o cosas Ajá, así. correcto, sí. Pero yo digo que a lo mejor sí ha de haber doctores o alguien que trabaja en un hospital Ujú. que ha visto a lo mejor algo que no pueden explicar. Sí. Y para hacer un paréntesis, quiero felicitarte porque te acabas de graduar de la Ay. Universidad de California aquí en San Diego. Felicidades. Muchas gracias. Espero que, bueno, tú eres muy inteligente y siempre saldrás adelante, y te Gracias. deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Sí, de nada. Voy a ir a llorar al baño. Ahorita regreso. Ok, vamos a hacer una pausa. Una pausa para llorar. Hay varias historias que giran en torno a esta misteriosa enfermera, la cual supuestamente se aparece en el hospital, pues mientras algunos aseguran que se trata de un ser, entre comillas, demoníaco, que asesina a los internos asfixiándolos, Uy. hay quienes afirman todo lo contrario. Se trataría de una mujer que ayuda a que sanen de forma milagrosa. Aquí te vamos a contar la historia que daría origen a la popular leyenda de La Planchada. La planchada. ¿Por qué le dicen así? Ahorita vas a saber. Ok, porque se me escucha medio raro, como Sí. que va a ir a planchar. Planchaba mucho. Mira, aunque existen versiones de la leyenda de La Planchada que cuentan que ella murió a causa de un derrumbamiento luego de un terremoto en 1985, ¿te acuerdas? Sí. El super requete contrafuertísimo de magnitud 8 que causó mucho desastre y muertes. Ajá. Es el peor terremoto en la historia de México. Sí. Que raramente en el 2017 el mismo día mismo día se volvió a repetir ese terremoto. Sí, es muy raro. Sí. Pero bueno, mira, el nombre de La Planchada se debe a que el uniforme de la enfermera se ve sobrenaturalmente limpio y planchado. Oh, ya te entendí. En la actualidad, La Planchada se ha manifestado en todos los hospitales de México. ¿En todos? En todos, o sea, tiene gira por todo México. Gira artística. En todo, gira artística fantasmal. O sea, Luis Miguel, no. No te acerques, por favor. Por favor, o sea, no le vas a ni ganar a los talones. No. Son numerosos los testimonios de pacientes a los que se les olvidó tomar sus medicamentos por las noches o que requieren la atención urgente.
quienes han afirmado que una enfermera vestida con un atuendo blanco, perfectamente planchado y almidonado, como si fuera de otra época, acude a Sí. su ayuda de estos enfermos, sembrando las bases de la leyenda. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y a sus familiares. O sea, todavía hasta tiene contacto con los enfermos. O sea, que Esta enfermera. todavía tiene interacciones, como que está consciente de lo que está diciendo. Correcto. Como tú y yo ahorita platicando, así, haz de cuenta. Entonces es muy inteligente esta entidad. Es una entidad muy inteligente, claro. Y muy fuerte, porque para poder tocar el suero y a los enfermos y así, o sea, Sí, o sea, imagínate. la energía de esta entidad, de este fantasma. pues como vive, como pasa por estos lugares con Ujú, tanta energía ujú. negativa, positiva, lo que sea, pues a lo mejor por eso le gusta estar ahí. Tal vez se alimenta de la energía que está en el hospital. Sí, por eso. Ujú. Ajá. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente, cuando los enfermos preguntan por esta misteriosa persona que los ayudó la noche anterior, se enteran de que no existe ninguna mujer con dichas características trabajando en el hospital. Ok. Sí, eso siempre suele pasar. Sí. Oh, es que vi a alguien aquí que me ayudó. Y no, señor. Allá nadie trabaja ahí. Ayer nomás estaba yo y nadie más. Ajá. Y ahí es cuando... Wow. ¿Qué? ¿Qué? Ok, mira, te voy a contar la historia que dio origen a la leyenda. Ok. Eulalia era enfermera de vocación porque le encantaba atender muy bien a los pacientes, por lo que se ganó la simpatía de todo el personal del hospital. Dicen que ella era muy bonita, era rubia, de ojos azules y siempre estaba impecable, siempre se veía hermosa, siempre bien maquilladita, con su piel Su uniforme bien planchado. sedosa, sí, muy planchadito, muy arreglada, muy bonita. Muy propia. Sí, llevaba siempre su uniforme blanco, siempre bien planchadito, sí, ¿no? Y Ujú. muy profesional, porque le encantaba su vocación, su profesión. Sí, era su pasión. Sí. Según la leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX, y esta trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. Como era de costumbre en los hospitales, un nuevo médico ingresó al cuerpo personal. Cuando Eulalia lo conoció, quedó inmediatamente enamorada de él. Se enamoró. Ajá. Fue amor a primera vista. Y a partir de ese momento no descansó hasta conquistarlo y hacerlo su novio. Y a pesar de fuertes rumores respecto a las costumbres que tenía este doctor de coquetear con otras enfermeras. Ok. Era un don Juan. Sí. Doctor Juan. Doctor Juan. Sin hacer caso de los consejos y el qué dirán, Eulalia se sentía la mujer más dichosa del mundo y al pasar un tiempo, el doctor le pidió matrimonio. Entonces sí lo conquistó. Sí, lo conquistó. Antes de la boda, el doctor debía partir a un seminario de 15 días, prometiendo que a su regreso se casarían de inmediato. A los pocos días de la partida de este doctor, un enfermero se acercó a Eulalia para confesarle algo que ya todos sabían, que el doctor renunció a su cargo y en realidad había partido de luna de miel con su ahora esposa. Entonces se había casado con otra persona mientras estaba... Y el seminario que según había ido era su luna de miel. Eulalia... Desgraciado. Esta enfermera tan bonita, Eulalia, quedó convencida cuando pasó más del tiempo pactado de su regreso y no habían señales de su amado. Ay, no. A partir de esa decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Malhumorada y llena de amargura, atendía con desprecio e indiferencia a los enfermos al grado de cometer negligencias médicas. Oh, no. Con el paso de los años también cayó enferma, lo que le sirvió para arrepentirse del maltrato que por décadas le dio a los pacientes. En lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón, se arrepintió de haber sido tan mala enfermera y falleció con el profundo anhelo de enmendar de alguna forma sus errores. Ok, ¿No? ya voy entendiendo. Otra versión dice que se suicidó por aquel desamor. Ok. Y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. A mí me gusta más la primera parte, la primera historia. La otra versión, Sí. tras la muerte de Eulalia,
surgieron cientos de testimonios de gente hospitalizada quien dijo haber sido atendida por una mujer con las características inconfundibles de Eulalia, la planchada. Personal del hospital también dicen haberla visto entrar o salir de la habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro. Ok. Ay, eso se ¿Te pusiste chinito? me dio escalofríos. Es casi seguro que esta leyenda surgió en la Ciudad de México, aunque por el contexto las historias se han repetido en varios hospitales del país y de otras partes del mundo. Una enfermera fantasma que atiende y cura a los enfermos. Entonces hay historias similares a esta. Entonces hay leyendas en otras culturas Ujú. que dicen de una enfermera similar a esta. Correcto, sí. No creo que sea la misma, pero pues me imagino que debe haber otras enfermeras que hicieron estas cosas y ya se arrepintieron y regresaron después de morir. Y Pues a mí se me hace más bonita esa historia de que regresó para poder quitarse ese arrepentimiento. el remordimiento que tal vez no le dejaba descansar en paz. Ujú. Sí. Actualmente en la mayoría de los hospitales en México se escuchan historias similares. Dicen que la planchada no es solo una leyenda del Hospital Juárez, sino de miles más de toda la República. Por ejemplo, este testimonio de un médico de una clínica del Seguro Social en la Ciudad de México cuenta que un día realizó una cirugía a una viejita que se encontraba grave. Tenía aproximadamente unos 80 años, ¿no? Sí. La operación transcurrió sin problemas y su evolución de la viejita fue satisfactoria. Ya próxima a darla de alta y retirarse a su domicilio, la señora se le quitaron las soluciones, los sueros. El día de su alta llegó el médico a revisarla como a las 7 de la mañana. Al entrar a su habitación, lo primero que vio fue el suero e inmediatamente pensó que se había puesto mal. Al acercarse a su cama, la viejita estaba completamente cubierta con la sábana y temblando. La saludó y le preguntó el porqué de su miedo, y la viejita le dijo que había ido una enfermera y le había colocado la solución. Pero Ok. lo más extraño es que no le pudo ver el rostro. Dijo que la enfermera se había dirigido al baño y estuvo observando para ver si salía y nunca salió. Uy, no. No, gracias. Posteriormente el doctor fue a preguntar a las enfermeras quién le había puesto el suero y todos dijeron, no sé, todos lo negaron. La pobre viejita sufrió toda la noche. Tanto doctores como enfermeras concluyeron que había sido la planchada. No tenían otra explicación. No, así que sí que sabes, o sea, si conoces a alguna enfermera, no estaría de más preguntarle si ha escuchado o visto a la planchada. Sí, ¿No? por, Sí. por si alguna razón. Yo pienso que todas las enfermeras o médicos o personal de un Alguien hospital, vio algo. alguien tiene que ver algo o sentir, no ver algo, sentir que alguien te toca el hombro o una brisa, un aire frío, muy Sí, frío. sí, porque está medio Medio creepy. creepy. Sí. Sí. Y esto ha sido el final de mis Tus leyendas de tus México. historias, Es que me gustaron mucho esas. sí, estuvieron muy interesantes. Sí. Te voy a empezar con algo que leí y se me quedó muy grabado. Ok. Dice, un arquitecto debe bautizar con sangre una construcción. ¿Qué? Ujú. Un arquitecto debe de... Bautizar con sangre una construcción. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Con un sacrificio humano. Ajá. Pero lo que me gustó, bueno, no me gustó, pero lo que se me hizo interesante de esto es que dice debe, o sea que es un, O es sea, un deber. Es un- obligatorio. es obligatorio, no hay de otra. Órale. A ver, dime. Entonces, se dice que para que una construcción no se caiga, el arquitecto debe bautizar con sangre. Esto quiere decir que debe escoger unas almas para dárselas al diablo, ay no, y así su construcción quede en pie. Pero, ¿cómo haría esto posible? O sea, Órale. que sacrificios humanos para proteger La estructura, la del estructura. edificio del que están ajá, construyendo. los fundamentos Y nunca se caiga. y nunca se caiga. Órale. Es Como un ritual. Ajá, como un ritual, un Algo así, sacrificio. Órale.
Entonces, Eso se me es- hizo como medio raro, pero a la misma vez me interesó, me intrigó esto. Me imagino que eso, bueno, eso me imagino son leyendas obviamente de Sí, hace mucho, es ¿verdad? una leyenda. Pero nunca sabes qué tal si todavía Una lo... leyenda urbana, pero ¿Qué tal si todavía lo usan? quién sabe. Así bien como Las que leyendas siempre vienen de algo. Siempre Ujú. tienen un origen. Nunca sabemos bien cómo es el origen porque ya sabes, durante décadas, generaciones se cambian las historias, Ujú. las dramatizan nada más porque así somos los humanos, pero Sí. empiezan de algo, o sea, no nada más de la noche a la mañana alguien dijo, creo que bautizaron con sangre este edificio y por eso no se cayó. No, no creo. No, no creo. Entonces, desde hace años a la fecha, las personas evitan caminar a solas por las cercanías a las obras monumentales por la noche. Entonces, edificios viejísimos que siguen de pie, mucha gente le da miedo pasar por esos A mí me lugares. daría miedo en la noche pasar por un edificio así viejo. Sí, a mí de todos modos me da miedo caminar sola en la noche. Para empezar, no Sí. importa que haya lo que sea, no me gusta. Ok. No porque les resultara inseguro, o sea, porque es un área mala o lo que sea, sino porque se dice que se acostumbra a enterrar vivos o emparedar a algunos incautos para que sus espíritus atrapados sostuvieran la estructura. Ujú. O sea, o vivos o cadáveres. Órale. Imagínate enterrar a alguien que sigue vivo. No manches. No, gracias. No, No, no gracias. me gustaría. Creo que es una de las muertes más feas que puedes. Sí, porque imagínate, te están enterrando y tienes esa angustia de desesperación de no poder salir de ahí. Exactamente, no. Y a fin de cuentas, pues te entierran vivo y te Y te asfixias. asfixias y ahí quedaste. Y ahí es donde nacen las leyendas urbanas Sí. mexicanas. Ujú. En las culturas mesoamericanas, el desplante de cada templo iba acompañado de espeluznantes ceremonias donde los cautivos eran enterrados vivos. Se creía que tan espantosa muerte atrapaba el alma en la estructura y evitaba que se derrumbara, aunque ocurrieran sismos como los del 85 o el 85. 2017. 2017. Pero esto no es exclusivo de los mesoamericanos, pues en muchos monumentos antiguos, incluyendo el antiguo Egipto, se han localizado entierros de personajes menores cuya sepultura sugiere que eran sirvientes del señor o la señora y que fueron dedicados a estos monumentos. Ujú. Entonces vienen de culturas también de muchos años atrás. Ajá, sí. Ujú. A la fecha, las colosales estructuras continúan de pie, pero ¿será casualidad? O sea, las pirámides de Egipto Mm. siguen de pie. Yo siempre he tenido esa teoría de que las pirámides no fueron hechas por las personas, por los humanos. ¿No crees? Espérame, yo creo que sí lo hicieron, pero los extraterrestres tuvieron algo que ver. Porque, ¿Crees? o sea, antes no había esa tecnología para poder hacer Pero algo tan Pero grande. tenían muchos esclavos. Ok, ahora ponte a pensar esto. ¿Cuántas personas, si eso es cierto lo que tú dices, ¿Cuántas personas no murieron? cuántas en ese lugar? personas no murieron Construyendo. mientras se construía eso? Porque o les caía una piedra encima o se caían desde Desde lo muy más alto alto, de la ajá. estructura. Imagínate, o sea, yo creo que ahí es donde nacieron esas leyendas. Esas leyendas de que hay cuerpos entre las Ajá. paredes. Pero no dicen que se cayeron mientras se estaba construyendo No, eso. dicen que fue un pues un sí. sacrificio. Pues sí, pues es para ponerle más acá, más salsita, Ajá, más sí. crema a los tacos. Más crema a los tacos. Sí, pero entonces sí es una creencia ya muy antigua. Muy antigua, correcto. En obras dentro de la Ciudad de México, el Estadio Azteca es punto de este tipo de leyendas urbanas y se habla de personas enterradas vivas en la estructura. Es lo que te iba a decir. Así estaba pensando ahorita. Imagínate que el Estadio Azteca sea una de las estructuras que hay debajo de la portería. Ujú. Cientos de muertos. O Ándale. del Ahí donde se campo. aventó Jorge Campos. No, sí, sí, o, Ahí en la banquita. o en los vestidores. No sabemos si En los- las paredes. en las paredes. No manches. Ujú. Entonces hay leyendas de que hay gente enterrada entre En las tribunas. la estructura del estadio. En la estructura, correcto.
porque lleva añales el estadio y Y no manches, es como que una de las cosas más fuertes de México. ajá, sí. Las estructuras. Oh, no manches, qué chido. En su honor de este estadio se han creado canciones, eventos y también leyendas. Estas últimas son un clásico en una ciudad como la Ciudad de México. No nos sorprende que siendo un lugar tan mítico exista una leyenda bastante aterradora que se rumora entre los visitantes y albañiles, que en los cimientos del Gigante de América, o sea, el Estadio Azteca, hay enterrados albañiles con el propósito que nunca se caiga. Ok, pues nunca se ha caído. No, Es, pues, no sé cuándo vi, pero que sí tiene unas grietas. Pero pues pero pues, nunca se va a caer porque cuando- hay sacrificios Sí. humanos ahí. los mismos albañiles que trabajaron Ujú. para esta estructura. Entonces, no sé. También a la misma vez se me hace como muy viajado un poco, Pues sí, pero pues nunca sabes. pero te pones a pensar de estas leyendas así como que ¿de dónde vino esto? Ajá, o sea, ¿por qué lo empezaron? O sea, Sí, al- ¿quién empezó esto? o sea, algo tuvo que pasar para que La gente empezara a hablar. empezar a hablar la gente sobre esto, porque como tú dijiste, ay, estoy dormido, ay, voy a hablar de muertos y de cómo nos Sí. sacrificamos en las estructuras. Creo que hoy quiero crear un poco de caos en este mundo. Quiero crear una leyenda que después en 80 años la sigan contando. Sí, y que salga en un podcast que se llama The Disconnected Podcast con Ángel y Jessie. Sí, sí, buena idea. Lo voy a hacer. No, No creo. no creo. Tienen una historia oscura detrás de todo eso. Sí, exactamente. Sobre la leyenda que concierne el Estadio Azteca, existen varias versiones. La más popular es que por órdenes directas de los arquitectos que construyeron este estadio, varios albañiles ayudantes fueron enterrados vivos sobre las zanjas donde se ubican las columnas que sostienen toda la estructura. O sea, la base, los fundamentos, lo que la mantiene en pie. La fundación. Ajá. O sea, ahí es donde están lo mero, lo Ajá, bueno. y ahí es donde pusieron los cuerpos, ¿Dónde porque están? es lo más importante del Ajá, estadio. Y ahí es donde pusieron los muertos para que acá se concentrara más esa magia. Ajá, la sangre La sangre. con la que tienen que bautizar. Ay, güey. Ay. Chido. Qué interesante es Interesante. Esto debido a que realizaron un pacto con el diablo, o sea, como habíamos visto que es un pacto con algo inhumano, con algo tan siniestro. Entonces, esto. Tan malévolo, tan sí, oscuro. ya lo había dicho que sí ocupas estar haciendo algo muy malo para Ujú, meter a gente viva en tu estructura. sí. La estrategia era usar personas humildes de las que nadie preguntara qué había pasado con ellas. Existe también otra versión que dice que fueron albañiles quienes idearon este plan para que el monumental edificio no se viniera abajo, o la que podría ser más creíble, que una persona murió durante construcción y su Ujú. alma pena Ajá. por ahí. Sí, es lo que estábamos diciendo. Sí, que a lo mejor fue un accidente Ha de ser como lo más lógico. lógico, ¿no? O sea, Alguien murió ahí. existen accidentes que pues, mientras estás trabajando y eso pasa, te Y mueres. pues sí es muy probable porque es un trabajo muy peligroso también, porque correcto. luego hasta están colgados de algo para poder alcanzar algo y Pero pues eso puede salir mal, no puedes estar tan seguro y pues te sueltas de la cuerda y de esa cosa. o te caes de la escalera, cosas así. Sí, entonces pues, puede que tenga una razón más lógica. Sí, pero pues nos gustan las leyendas. Ah, sí, pero nos quedamos con la otra, Sí. los sacrificios humanos. Ay, que no, mejor no. Más espeluznante aún, estoy moviendo, es la misma leyenda pero otra historia. Otra versión. Otra versión. Fue en el puente Cavadas, Michoacán, de cuerpos de niños enterrados vivos durante la construcción de este puente. ¿Enterrados vivos? Sí, no pude encontrar mucha información de este puente, pero encontré de niños que fueron enterrados en las columnas de la presa de San José de San Luis Potosí, Órale. para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse y así no se No se reventara. de reventar. Ajá. Ya sea vivos o muertos, nadie sabía cómo iban los niños. Qué feo se escucha eso, pero así va la leyenda. Ujú. Para que sus espíritus queden atrapados y avisen a los pobladores cuando esta valla Se revienta. se reviente. Entonces era más como
como una alarma. Ajá. Como que se va a reventar esto. Y empezaban a llorar los niños. Y así todos podían correr antes de que viniera el agua. Ujú. Por otro lado, las obras de construcción de la presa de San José se iniciaron en septiembre de 1863. Hace mucho tiempo. Sí. Concluidas en el año de 1907, fueron dirigidas por el ingeniero José María Siliceo. Esta presa, construida por una sociedad de personas con alto poder, así como el gobierno, reemplazaría la presa de la Constancia, la cual era una capacidad menor y se había construido en el siglo pasado. Entonces esta iba a ser una presa más grande, más importante, más moderna. Más emblemática. Ujú. Ujú. Entonces ocupaban que esto fuera lo mejor de lo mejor, Y por eso sin hicieron error. eso. Wow. Ajá. Sin embargo, a pesar de estar involucradas personas de la alta sociedad, los esotéricos y el espiritismo estaba presente en las personas de esa época, quienes, preocupadas por la resistencia de la presa, ordenaron que se hiciera todo lo posible para garantizar su durabilidad. O sea, acudieron a los esotéricos Ajá. Y a los espiritistas. para que hicieran su trabajo ahí, para Ajá. que, no manches, Para decir, ok, hagan tenemos- lo que tengan que hacer, pero que esto no se tiene que caer. esto no se puede caer porque este ingeniero era como era su proyecto, era su bebé, era su... Ajá. Si algo pasaba, él era el primero que lo iban a culpar. Ujú. Órale, Ujú. qué loco. Algunos dicen que se le pagó a la gente muy pobre por los cadáveres de sus hijos, sin que se les dijera para qué serían usados, pero prometiéndoles que serviría para una causa noble. Otras historias señalan que los niños estaban vivos y que podían ser de hasta 4 años. A los niños vivos se les ponía en un hueco en las columnas, donde con dulces los mantenían calmados para poder encerrarlos con ladrillos. Órale, ay, güey. Ujú. Entonces Qué feo. está medio macabre esto, pero... Sí, qué feo. Ajá. Hace más de 5.000 años y se han encontrado datos de esta práctica en el siglo XVII en Alemania. O sea, se han encontrado... La gente en Alemania hacía estas prácticas. Ujú. O sea, no es como que lo sacaron oh, vamos a hacerlo como si nada. O sea, había encontrado cuerpos de niños en otros lugares. Ajá, que hacían estas cosas igual. Ujú. ¿Qué onda? ¿Qué están pensando? No sé. Qué macabro. Yo solo estoy reportando lo que encontré. No lo entiendo tampoco. Y creo que no es una práctica muy 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 buena. No, No creo. es lo peor que puedes hacer, Ujú. especialmente a un niño. Que son Sí. inocentes, o sea. Mm. En México no se ha documentado mucho no se ha documentado si es verdad Ujú. este mito, pero se han encontrado esqueletos de personas enterradas en las paredes de varias casas y templos de más de 200 años, por lo que emparedar personas es una presa parece muy probable. Ujú. Un variante de este mito señala que el diablo disfrazado del ingeniero se aparece a los encargados de construcciones de presas, haciéndoles un trato de que si entierran a modo de sacrificio niños en los cimientos de las paredes de las presas, esta durará mucho tiempo. Trato a los que se accedían muchas veces los encargados de su construcción. Ujú. Entonces una versión de la leyenda es que el mismo diablo, se disfrazaba de un hombre que decía, no, les hago un trato. Si hacen esto, su presa no se va a Nunca reventar. se va a caer. Ujú. Actualmente, cuando llueve mucho, es necesario abrir las compuertas de la presa de San Luis Potosí para evitar su desborde. El miedo de que se reviente ha aumentado en la población conforme pasa el tiempo. Entonces que la gente ya no está creyendo tanto en este mito. Ajá, sí, pues es que Ajá. ya no son tan ingenuas, ya como que hay mucho internet y pueden investigar muchas cosas. Sí, entonces no es lo último que tengo Ujú. de esta leyenda, pero se me hizo muy interesante esa historia porque Sí es cierto, qué mala onda, ¿eh? sí es cierto, qué feo que hicieron esto. Ujú. Sí. Porque ¿cómo le vas a hacer eso a alguien tan inocente? Ujú. No, es muy malo eso. Ajá. En conventos religiosos, uno de los más populares es el de Santa Rosa, en el centro histórico de la ciudad de Puebla, donde han sido encontrados restos de monjas. Algunos de los mitos rezan que
el diablo es quien se les aparece al encargado de la obra para proponerle el trato, que básicamente es un intercambio. Una persona viva a cambio de que la construcción resista. Entonces siempre es esta misma versión de la historia, que es un intercambio con algo muy malo. Y es el mismo diablo vestido disfrazado de una persona, de ¿no? otra persona o así. O tal vez de uno de los ingenieros o así, ¿no? Entonces siempre es muy común como que intercambio. Y siento que es muy común en leyendas mexicanas, bueno, que yo he escuchado, que siempre desde que, es que se me apareció un señor y luego resultó que no era una persona. Lo he escuchado mucho. Sí, yo también. Es posible encontrar cadáveres en obras antiguas y no siempre por ritos. O sea, es porque gente murió mientras lo estaban construyendo. El concepto de seguridad industrial no existía e incluso ahora los organizadores de obra les cuesta trabajo visualizar los aspectos de seguridad en la construcción. Los accidentes ocasionados por el desplazamiento de maquinaria pesada y materiales dentro de la obra ocasionan lesiones al personal con frecuencia y que acaban muertos o muy lastimados. Y existen obras en las que por su dificultad no es posible recuperar los cuerpos. Entonces, básicamente, lo puedes explicar como que más en construcciones antiguas no había tanta seguridad como hay ahorita. Y de todos modos ahorita, como hay más seguridad, ya no hay tantas muertes, pero de todos modos suelen pasar. Pues sí. Entonces esa es la explicación lógica, pero la otra es de que entierran a vivos y muertos para que no se caiga la estructura. Órale. Oye, ¿y te acuerdas de una historia que mi mamá nos contaba de niños que algo de su papá que se le apareció la Llorona? ¿Que era una novia? Sí, Ajá. ya me acordé. ¿Cómo era? Ya terminando con lo que dije yo de todo eso de las construcciones. Y los sacrificios humanos. Sí, muy feo. Y de niños. Ay, no, es peor. Sí, me acuerdo de que decía que había una novia que se le aparecía a la gente porque el día de su boda iba, no me acuerdo si dijo que iba saliendo de la boda o iba hacia la boda, algo así, iba con el novio en el carro y que se fueron y se estrellaron contra un árbol. Oh, sí, cierto. Entonces, la gente que pasaba era entre dos haciendas ahí en Durango. Oh, ya me acordé que creo que era un caminito. O sea, como un camino de pura tierra. Ajá, sí. No estaba pavimentado. No estaba el lugar. pavimentado, era nomás un camino que no estaba pavimentado y era como de ida y el otro carril de regreso. Nomás eran dos carriles. Sí. Y que al lado izquierdo había unas haciendas, ¿no? Sí, había unas haciendas, unas casas muy unos viejas. lotes y una granja y cosas así. Ajá. Y entonces se acordaba de que mi abuelo regresaba luego muy tarde de que salía. Entonces una noche él venía, a él siempre le han encantado los bochitos. Siempre, él siempre trae un bocho. Son clásicos. Son clásicos esos carros y a él le encantan esos carros. Y más en los 80s. Y más en los 80s. Y entonces él venía de regreso a su casa, iba a pasar por ese lugar donde pues pura tierra y había llovido muy reciente y siempre se hacían como lagunas y pues los carros quedaban estancados ahí. Pues los baches se llenaban de agua. Ajá, y pues no se veían que eran baches. Y como era un bochito, pues no tiene tanto Pues sí. poder para salir de ahí. Entonces se quedó estancado en una laguna, un charquito de ahí y caminó a su casa porque estaba muy cerquita, estaba como te digo, súper cerca. Estaba, pues sí, caminaba como unos 2 minutos y llegaba a su casa. Entonces se fue a su casa y fue por mi abuela y por la hermana de mi abuela. Y les dijo, ayúdame, tengo que sacar el carro porque se me estancó. Y pues ya regresaron ellos 3 al carro para empujarlo y para poder sacarlo del charco. Entonces la hermana de mi abuela dice que sintió como escalofrío o como algo atrás de ella. Como que sintió escalofríos que empezaron a recorrer todo su cuerpo. Sí, exactamente. Y cuando volteó, dice que vio, a la gente veía una sábana o algo blanco que no tenía pies y se acercaba hacia ellos. Solo flotaba hacia ellos. Entonces cuando ella volteó, dice que vio exactamente lo que la gente contaba. Una sábana, algo blanco, sin pies flotando hacia ellas. Y pues
salieron disparados de ahí. O sea, no se esperaron a ver qué era. Ujú. Y también me acuerdo de una parte donde mi mamá nos contó que mi abuelo, que se encontró ahí mientras estaban ellos empujando el carro, un gatito. Sí, un gato negro. Un gato negro. Y que se lo llevó a la casa. Sí. Y que al siguiente día desapareció el gato. Sí, y que no saben Nunca supieron qué cómo pasó. se salió el gato. Cómo se salió el gato, si se escapó Ajá. o si era algo más siniestro. Pues no saben qué pasó, pero sí saben que vieron algo. Ujú, Vieron a la novia ujú. y que mi abuelo regresó con un gato negro y el gato se desapareció en la noche. Al siguiente día ya no estaba ahí. Ujú. Desapareció el gato inexplicablemente. Sí, entonces es otra leyenda Ujú. que escuchamos personalmente Sí, de una novia. sí. Yo tengo una más y es de Ida. Ok. Dice que de niña en Puebla, en sus primos, así estaban ellos jugando en la calle, Ajá. con sus primitos o algo así, no me acuerdo dónde estaban, en una fiesta o creo que una fiesta, ya sabes. Que Sí, en de México que tienen fiestas y los niños andan en la calle. los tíos y los papás están Sí, tomando dentro de la casa, Y los niños a las 2, 3 de la mañana jugando afuera y reventando los cohetes ahí. el relajo, ya Sí. sabes, ¿no? Que se acostumbra mucho en México eso. Y que de la nada empezaron a escuchar un... Ay, mis hijos. Ay, no, qué feo. Neta, y ella me dice, sí es cierto esa la leyenda. Porque Porque ella- yo lo viví de niña. Eso Sí. no me... Ay, sentí escalofríos en Sí. todo mi cuerpo. Sí, y hasta pregúntale, ella, y no sé si su hermana, y sus primos, no Lo me escucharon y... escucharon que decía, ay, mis hijos, y un llanto, como de un llanto. Pero ¿no crees que a lo mejor fue alguien que ¿Qué va a quería ser? espantarlos? ¿Y por qué? O sea, puede existir esa posibilidad, pero a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana que estaban ahí, y que Y se pues escuchaba... todos, yo digo que todos se corrieron a la casa, ¿no? Sí, pues sí, dice que no manches, imagínate escuchar eso. No. Y lo que yo tengo entendido es de que si el llanto de la Llorona se escucha muy cerca, es porque está muy lejos. Y si se escucha muy alejado su llanto, es porque está muy cerca de ti, a tus alrededores. Ay, no. Entonces esa es una historia que ella me contó y si nunca me la contó creo que una vez y nunca se me olvidó porque Ajá. me quedé como que, ¿cómo? ¿Qué? Yo me acabo de acordar de otra, no sé si tengamos tiempo. Claro que sí. Me acuerdo de una amiga que tenía en la high school. Decía que en la calle donde vivía en Rosarito su tía, su abuela, algo así, que se apareció un carro. Se veían las luces, la gente contaba que se veían las luces y decían, pues va a pasar un carro. Y ya sabes, ahí cuando jugabas en la calle, si pasaba carro, pues todos se hacían a la orilla. Ajá, estás acá con la cascarita ahí. Ajá, ya agarran el balón, ya viene Un carro. partidito de fútbol ahí. Ajá, o lo que sea, viene carro, siempre gritaban así que viene carro, y todos... Carro. Y se alejaban todos, se quitaban de la calle. Ajá. Entonces, pues decían que veían las luces del carro y pues el carro nunca se acercaba y nunca se acercaba y nunca se acercaba. Nomás se veía como si estuviera un carro. Ajá, así como de que lo venía un lejos. carro pero nunca se acercaba. Y ella pues decía, son puras historias, no la creo. O sea, mis abuelos están locos. Y una vez ellos estaban en la calle jugando, estaban ahí nada más platicando, cosas así. Y alguien vio el carro y dijo, no, viene carro. Todos se quitaron y todos se quedaron viendo al carro. Y el carro nunca se acercó. Y el carro nunca se acercó. Dicen que llegó a un punto de que pues, ¿qué está pasando? Y de repente ya no estaba el carro. Se apagaron las luces y desapareció. Ajá. Pero no es como con un carro apaga las luces y se ve ahí todavía el reflejo por la luna. No, como que eso nomás desvaneció. Sí, se apagaron las luces y el carro Desapareció. nunca pasó al carro y Órale. se desapareció. En Rosarito, Baja California. Ajá. Órale, qué loco. Yo tengo una historia, no es una leyenda, es algo que me pasó rápido antes de que... Es que ya nos están saliendo todas las Sí. historias. Yo una vez, cuando vivía con mi mamá, en el cuarto ahorita donde se están quedando mis primos, Ajá. yo estaba dormido y yo sentí que una mujer, que era la mamá de mi papá, una mujer Oh. entró a mi cuarto Ajá. y nomás sentí que se me acercó y me acarició mi cabello. Uy. Según yo estaba dormido, pero estaba como que entre dormido y despierto. Tal vez fue mi imaginación, pero me despertó. Porque no es que cuando caminas en la casa de mis papás se Se escucha como que escuchan los truena la pasos. madera Sí, poquito. sí, sí. Y sentí que alguien entró a mi cuarto y como que tomó un paso y tronó un poquito la madera. Ajá, Eso como fue que- lo que me despertó, porque a mí yo soy de sueño que luego algo pasa o un ruidito y luego me despierto. Ajá. Yo estaba bien dormido y sentí que como que alguien tomó un paso
Y como es alfombra, se escucha poquito como Sí. que los pasos. Y de todos modos hay madera abajo, Y entonces madera, rechina. Rechina la madera. Y yo que como que pues estaba entre dormido y despierto y nomás vi, pues estaba todo apagado, era como las, no sé, no vi la hora, pero era la madrugada, estaba todo apagado y nomás vi una silueta. Y pero yo como que nomás la vi así de reojo así y sentí como pasó y me acarició mi cabello, así atrás. Como, No sé. como muy, muy gentil. Sí, como que nomás como que tal vez me acarició. Como que te estaba saludando. Sí, no me ¿o? acarició, como que nomás me pasó su mano rápido así como por mi cabeza atrás. Ajá. O estaba durmiendo de lado, creo que por aquí, por mi al lado, Ajá, por sí. mi oreja, mi cabello así. Y yo me dormí, ¿no? Y después al siguiente día me acordé. Y creo que no sé si nunca le conté a mi mamá, no me acuerdo, creo que sí. Sí. ¿Y que Pero era mi abuela? Yo, ¿Mi o sea, abuela? es que eso es lo raro, no le vi la cara, pero yo sentí eso. ¿Qué era ella? Ajá, o sea, yo no la conocía tanto a la mamá de mi papá, Ajá. pero no sé qué yo siento que fue ella. No le vi la cara. Ok. Sí, O sí sea, te entiendo. no es que ella tenía el cabello corto, Ajá. como que entre eso, como que vi eso, o sea, Como el que traigo yo ahorita. sí, no manches, sí. Es que sí me parezco mucho a ella, y más Sí. con este corte. Ajá, exacto. Pero no hace cuenta como si apagas la luz y pues veo tu silueta, pues se te ve tu cabello cortito así, tu Y cuello y así todo. Y ella así- siempre lo traía Y así. así se veía ella. No le vi la cara ni nada, pero sí. Y yo dije, pues es mi abuela. Y Pero así. tú te quedaste bien dormido. Pero yo y no, pues, no reaccioné porque pues, no se estaba dormido o algo pasó que me hizo que me durmiera más o no sé. Mm. Pero esa es una de las historias que me ha pasado. Y es la única que me ha pasado. Sí. Sí, pero es que están muy interesantes Sí, esto, ¿eh? estas leyendas Sí. de a lo mejor personas que te conocían o Ujú. que se vienen a despedir, Puede que tal vez me se despidió. algo así. Sí. Es Y- muy común que mucha gente dice, oh, mi abuelo, mi tío, Ujú. lo que sea, vino a despedirse de mí, cosas Ujú. así. Entonces sí he escuchado yo mucho de esas historias. Sí. Entonces, también tengo una rápido que una compañera del trabajo, no voy a decir su nombre, pero me dijo que una vez ella tenía un mejor amigo y una noche su mejor amigo le escribió, le mandó un mensaje de texto. No me acuerdo qué me dijo que decía el texto, pero se lo enseñó a su hermana o a su mamá o no sé qué. Y dijo, y bueno, días después, Ujú. y le dijeron que ese mismo rato se había muerto. El muchacho, el mejor amigo O sea que se estaba despidiendo o en ese momento se murió y se despidió de él a través del texto, o no me acuerdo, así como que... hoy. Eso yo cuando me lo dijo dije, "Ah", porque le estaba contando que teníamos un podcast y todo y me sacó como 20,000 historias de su vida, de ella y de todos. Y así como que me quedé, wow, no manches. Es que hay gente que ha visto toda Ujú. su vida. Sí, esta persona sí, así es. Toda su vida ha sido con experiencia tras experiencia, Ujú. entonces Sí, yo nomás estaba así como que escuchaba y me daba miedo, pero quería escuchar más. ¿No? Y ustedes también si tienen historias, pues cuéntenos, mándenos al correo electrónico, ya saben cuál es. sí, Y queremos escucharlos, porque yo sé que ahí hay muchas personas con testimonios, con experiencias, así. sí, claro. Y yo soy muy cínica en estas cosas luego, pero a la misma vez no voy a decir que sus historias no son reales o que no le sucedieron porque yo no estuve ahí Ujú, y son sus historias. correcto. Y a mí me gusta mucho compartir Sí, esta información, estas historias. sí, eso es muy interesante. Muy interesante. Sí. Y muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y si tienen historias, mándenos tus historias y ya saben dónde nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en donde sea que escuchen sus podcasts. Esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Nos vemos la próxima familia. Bye bye. Adiós.